hay varios elementos que, como los que son ustedes ya han asistido otras veces a estas presentaciones, saben que el clima de Centroamérica depende de varios forzantes que tienen que ver con la dinámica en los dos océanos, no solamente la atmósfera, sino también la temperatura de la superficie del mar. Y uno de ellos, uno de los forzantes en Centroamérica muy importantes, el Océano Pacífico, donde se desarrolla el fenómeno conocido como el Niño cada cierto tiempo, que es este calentamiento anormal de las aguas del Pacífico tropical. Como ya les habíamos comentado en abril, pues había un fenómeno de Niño, un calentamiento que se estaba desarrollando en el Pacífico tropical, que ya había empezado en el foro cuando hicimos la perspectiva anterior y que seguimos monitoreando durante este periodo. Entonces, el primer elemento que se analizó fue cuáles eran las condiciones de este fenómeno, cómo estaba evolucionando y cuáles eran las perspectivas de que se mantuviera. En este mapa, como vemos, aquí tenemos a Centroamérica, ¿verdad? Esta vez el Océano Pacífico tropical, aquí tenemos el Ecuador, y pues esta es las dos colores muestran las temperaturas, las más rojas pues son las más altas y las más amarillas son más bajas y las azules pues son temperaturas frías. Abajo aquí tenemos cuál es la situación en el último mes. Vemos que hay lo que nosotros llamamos una mancha de agua cálida, un área de agua caliente, ¿verdad?, que es un patrón característico del fenómeno del Niño, que en este momento pues se decía que estaba en gestación durante este periodo porque había un incremento de las temperaturas. Se reconocen cuatro zonas para monitorear el fenómeno. Una es acá, que es el Niño 4, otra más hacia el centro, que es el Niño 3, luego el Niño 3-4 y luego el Niño 1-2, que es esta que está frente a las costas de Sudamérica. Aquí vemos cómo efectivamente a partir de febrero-marzo, había empezado un incremento en las temperaturas en todas las zonas, ¿verdad? Y eso es, inmediatamente, ese calentamiento empieza a tener un impacto sobre el clima de Centroamérica. Vemos, sin embargo, que el máximo de calentamiento, por lo menos en el Pacífico Occidental, que es por acá, se había alcanzado ya en junio, y más bien hacia julio había una tendencia a disminución. Y también vimos, no lo puse por no hacerlo muy largo, que bajo la superficie, las aguas subsuperficiales ya habían empezado pues ya habían transferido el calor de abajo hacia arriba, y por lo tanto ya más bien había empezado una tendencia a enfriamiento en algunas zonas. Estas que representan la semana del 9 de julio, comparada con lo que había el 11 de julio, vemos como los más rojitos pues nos representan áreas donde todavía se mantiene una diferencia, en este caso esta era más alta todavía, pero sin embargo ya la tendencia es, este pronóstico que se hace por parte del Instituto Internacional de Investigación del Clima, vemos como para agosto, septiembre, octubre todavía se mantiene una anomalía positiva, ¿verdad? Pero y hay todavía una tendencia en la proyección al calentamiento, pero que ya no llega muy allá, y más bien la tendencia es a que empiece a descender la temperatura. Bueno, si lo consideramos el estado reciente, pues esto es cómo se veía en los meses pasados, y por esto se ha bajado la alerta, por así decirlo, el aviso del Niño, y se le ha bajado de intensidad. Aquí tenemos un gráfico que muestra uno de los muchos ensambles de modelos que hay de pronóstico, y vemos cómo pues ya la tendencia o la proyección es que se mantenga
en rangos neutros, algunos pasan de temperaturas más de 0.8, pero en general las proyecciones no son de diferencias de temperatura muy grandes. El otro forzante que tiene el clima de Centroamérica y que es muy importante es cómo se comporta la temperatura en el océano Atlántico. Al estar entre dos océanos, pues entonces es la diferencia de gradiente o de temperaturas entre un océano u otro el que realmente modula el clima en Centroamérica. A veces se le da demasiada importancia al niño y se dan muchas alertas y se dan muchos campanazos de aviso porque viene el niño. Sin embargo, la condición del niño no es totalmente determinante del clima en Centroamérica, sino cómo se conjuga con otros forzantes y en particular con cómo está la temperatura en el océano Atlántico. ¿Por qué? Porque es la diferencia de temperatura entre el Atlántico y el Pacífico lo que va a hacer que se aceleren o se desaceleren los vientos alisios sobre Centroamérica, entre otras cosas que son muy determinantes en el patrón de lluvias. Vemos que en el Atlántico tropical pues habíamos tenido una fase muy cálida, en 2010, 2013, descendió un poquito en el 2012, pero luego en el 2013, y sin embargo en el 2014 ha entrado en un periodo de enfriamiento, o sea, los valores azules por debajo de cero son periodos fríos, y por lo tanto vemos aquí como, aquí estábamos en marzo, ¿verdad? Y veamos cómo el área de enfriamiento se ha movido hacia América, pero sobre todo esta parte del Caribe está mucho más fría ahora en julio que lo que estaba en marzo, y eso es muy determinante para el patrón de lluvia en Centroamérica. Bueno, aquí vemos en este gráfico como si este es el promedio de la temperatura en el océano Atlántico tropical y este es en el Caribe, podemos ver cómo el 2014 pues ha venido por debajo, ¿no? Estaba por debajo en todo el Atlántico, y en el Caribe, que estaba por encima, a partir de ya más o menos de abril, mayo, empezó a estar por debajo, y eso introduce una diferencia importante en la condición climática. Hay otros moduladores de mayor escala que tienen también un efecto en qué tan intensas se pueden hacer estas señales. La primera es la oscilación del Pacífico, que estaba en una fase negativa y que ahora pues se ha pasado a unos valores positivos, y luego la oscilación del Atlántico del Atlántico del Norte, que estaba en una fase positiva y pues últimamente se ha pasado también a una fase negativa, y estos son unos moduladores de las señales tanto de la temperatura del Atlántico como de la temperatura del Pacífico. Bien, para el Atlántico, que es muy importante, sobre todo en la parte tropical, se mantiene pues la anomalía fría, la proyección que dan los modelos, o sea, se mantiene con anomalías, con temperaturas más bajas que lo normal, lo cual nos dice que esa situación de enfriamiento se va a mantener por lo menos por los meses que siguen y hasta pues más o menos al principio del 2015, pero para el periodo de predicción que nos interesa, que es agosto-octubre, pues se mantiene por debajo del promedio. Combinadas estos forzantes, no son estos forzantes, vemos cómo esto se manifiesta en la intensidad de la temporada de ciclones, y vemos cómo en el momento en el Atlántico solo se ha dado una, mientras que en el Pacífico ya se va por 6 disturbios. Porque al estar el Pacífico más cálido, hay más calor acumulado, hay más condiciones más favorables para que se formen disturbios tropicales, mientras que al estar el Atlántico más frío, hay menos calor en la superficie, hay menos probabilidad de que se formen ciclones. Los modelos internacionales, pues, para agosto-octubre tienden a mantener ese calentamiento aquí en el Pacífico y el frío en el Caribe.
y para noviembre-enero pues ya tienen un patrón un poquito diferente, pero un poquito menos frío en el Caribe. Bien, entonces, tomando en cuenta esto es lo mismo que les decía, hay una proyección, entonces, para lo que resta de la temporada de ciclones, de que en el Atlántico sea menos activa y que en el Pacífico Oriental sea más activa, lo cual, sin embargo, no se descarta la posibilidad que por lo menos uno de estos eventos en el Caribe, que se forme en el Caribe, afecte indirecta o directamente a alguno de los países, sobre todo, y los más hacia el norte, igual en el lado del Pacífico habría la posibilidad de que se forme un disturbio que afecte los países más al norte, o sea, El Salvador y Guatemala. Y la tercera, otro elemento que consideramos fue una nueva herramienta que vamos a empezar a aplicar, que es la proyección de déficit de precipitación a 3 y a 6 meses. En este caso, que es para un escenario anormalmente seco o peor, usando el índice de precipitación estandarizada, que es que tanto se desvía la lluvia de lo que sería el promedio, lo normal, vimos una tendencia a que una probabilidad más alta a que una condición como esa se diera en toda esta parte, que es mucho coincide con lo que se llama el corredor seco. Entonces, con la combinación de todos esos insumos y la metodología de años análogos, que son tomar aquellos años que más se parecen a esta situación, viendo para atrás todos estos forzantes, cuáles son los años en los cuales los forzantes tuvieron una condición más parecida a esto, entonces se ensambló y se elaboró el mapa de la perspectiva, donde vemos cómo pues hay una área bastante extensa en Centroamérica que tiene probabilidad de tener lluvias por debajo de lo normal, y solamente una parte aquí en el norte, en Guatemala, donde el escenario más probable es que las lluvias estén por encima de lo normal, y lo cual podría estar asociado precisamente a esa actividad del Pacífico. Sin embargo, esta zona, que incluye todo Belice y pues gran parte de Honduras, parte de Guatemala, la parte central de Guatemala, toda la parte del Pacífico de Nicaragua y la parte del Pacífico Norte y del Valle Central de Costa Rica y la península de Azuero y estas otras provincias, los Veraguas, ¿no? En Panamá. En el caso del amarillo, son las zonas donde el escenario más probable es que la lluvia esté dentro del rango normal, pero que tiene un segundo escenario de probabilidad, que en el caso de estas zonas del Caribe, es el segundo escenario más probable, es que sea bajo lo normal, o sea, aquí sería de normal a bajo lo normal, mientras que en el caso del sur de Costa Rica y Panamá, el segundo escenario más probable es que se dé arriba de lo normal, perdón, el Caribe de Costa Rica y Panamá. El segundo escenario más probable es que la lluvia esté por encima de lo normal, y esto pues estaría relacionado con otros elementos como sería el reforzamiento de los vientos altos. Las áreas de riesgo donde se dan que cambien cada uno de los escenarios son estas. Ya luego en las mesas van a poder verlas en detalle, porque esto es lo que aplicaríamos para empezar a trabajar los escenarios de riesgo, especialmente en agricultura, en pesca y en salud, para ir región por región, tratando de relacionar con la actividad que se desarrolla ahí normalmente, tomando en cuenta que estamos entrando a la segunda parte de la estación de siembra, lo que se llama la postrera. La información de esta perspectiva pues va a estar disponible en todas las páginas web, aparte de la que van a tener ustedes.
los países van a poderla accesar a través de las páginas web, pero también en cada país hay un experto del grupo que es contacto, que es referente, y pues el informe lleva también estas direcciones y sus nombres para que aquellos que quieran ahondar en los posibles impactos o alteraciones o variaciones del clima en la perspectiva para cada uno de los países pueda hacerlo directamente con los servicios meteorológicos nacionales a través de estas personas contacto, y a las cuales pues les agradecemos haber aportado todos los insumos para la elaboración de esta perspectiva. Muchísimas gracias y estoy en sus órdenes para cualquier pregunta.